Muy buenos días para todos. Damos inicio al comité GSC correspondiente al 4 de agosto de 2017 con publicaciones económicas, la que la más relevante ha sido las cifras de generación de empleo oficial en los Estados Unidos. Como ustedes pueden observar, dato de generación superó lo esperado y el dato en términos generales de tasa de desempleo también descendió, mostrando pues como un nuevo alejamiento de lo que se considera la tasa natural de desempleo en los Estados Unidos. Ambos indicadores supondría o mantendría ese mensaje razonablemente positivo sobre la dinámica del mercado laboral. Ayer hablábamos algo nuevamente de las solicitudes de subsidios al desempleo en mínimos históricos y pues el dato de hoy refuerza esa idea de que esto continuará avanzando. De todas maneras, los incrementos salariales en el último año, 2.5%, bajo el estándar en otras fases de recuperación, es una mejora moderada y por eso pues todavía el mercado no ha generado un fuerte repunte en las expectativas de incremento de tasas para lo que sería este año, o por lo menos un incremento adicional. Eso sí, estas cifras de empleo dan soporte a que a partir de septiembre se anuncie ese cambio en la gestión del portafolio que tiene la Reserva Federal y en empezar a reducir esas tenencias y de alguna forma reducir también la liquidez que se ha venido irrigando a la economía. En otros datos interesantes para Estados Unidos, a mediodía tendríamos las perforaciones de plataformas petroleras y en Colombia hacia las 2 de la tarde la cifra de IPP, el día de mañana tal vez lo más interesante, IPC. Indicadores preliminares sugerían descensos en los precios de los alimentos, como veíamos a través de CIPSA, pero también vimos algo de la bolsa mercantil agropecuaria en la que mostraba incrementos de precios de alimentos durante el mes de julio, así que hay que esperar el día de mañana hacia mediodía para conocer si la inflación desciende tanto como estábamos esperando, del 3,99 al 3,54%. Con relación pues a Alemania, salió un buen dato de órdenes de fábrica creciendo 1%, una expectativa del 0.5. Recuerden lo que hemos mencionado, Alemania, la economía líder de la zona euro. Y como manifestábamos, el otro dato interesante fue en Estados Unidos. Vamos a ver qué otras implicaciones tiene el mercado, pero por ahora ha sido relativamente pequeñas. En América Latina, México recibió una mejora en su perspectiva desde negativa a estable. Venezuela, a través de PDVSA, pues estaría solicitando poder retrasar la publicación de sus resultados para el próximo 11 de agosto. Esto generalmente es un indicador de que las cosas pues no van bien. Eso ya lo sabemos sobre el tema venezolano, no es nada nuevo, pero pues hay que continuar haciendo seguimiento ante la posibilidad de un incumplimiento de un desembolso cercano a 3 billones que se tiene para el mes de octubre. Argentina, el Ministerio de Hacienda anunció que el crecimiento del segundo trimestre está entre el 2,5% y 3%. Recuerden que la meta de crecimiento que tiene el gobierno argentino es de 3%, aunque los analistas la han venido revisando a la baja a niveles del 2.3%. Y en Brasil, el director del Banco Central reconoció que si bien es cierto, la actividad económica es débil actualmente, está en un proceso de recuperación y espera un crecimiento del 2% para el próximo año. Recuerden que ayer con esa votación, o el resultado de la votación del miércoles de la Cámara de Representantes o la Cámara Baja en Brasil, ahora el gobierno estará enfocado nuevamente en lo que son esas reformas estructurales y también así lo advirtió el director del Banco Central, que estas reformas son necesarias para reducir el costo del endeudamiento Brasil. Petrobras pagó anticipadamente un crédito al Bank of Tokyo por cerca de 333 millones, pero al mismo tiempo solicitó un nuevo crédito con la misma entidad por 500 millones de dólares, vencimiento 2022, y también recibió un nuevo crédito del Banco Safra de Brasil por 150 millones de dólares. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, y continúa el tono positivo en el mercado accionario a nivel global después de que se dieran resultados corporativos durante la jornada anterior en Estados Unidos. Interesante también pues la lectura que le está realizando el mercado a los datos de empleo en Estados Unidos, tal vez el dato más importante de la semana, ese dato oficial de 209.000 nóminas no agrícolas, estaba generando algunos avances adicionales en los futuros de Estados Unidos. Sin embargo, hay que tener presente que los datos de comercio exterior pues no fueron tan favorables para el mercado norteamericano.
A la fecha, pues cerca de 400 o más de 400 compañías que hacen parte del Standard & Poor's han entregado resultados. Tal vez lo más relevante es que ya entrando a esta última etapa de entrega de resultados, este número de 77, de sorpresa de 77.27%, de sorpresa positiva, tal vez podría ser el número más alto presentado desde el año 2010, lo que estaría diciendo en otras palabras es la época de resultados más favorable y está entonces generando o podría generar algunos avances adicionales en los índices accionarios en Estados Unidos. Les recuerdo que el Dow Jones durante esta semana consecutivamente ha tocado máximos históricos. También pues el crecimiento de las ganancias de las compañías para este trimestre es de 10.4%, un número supremamente bueno frente a las expectativas de los inversionistas, y los ingresos de las compañías han subido cerca de 5.4% en promedio. El día de hoy algunas compañías entregarán resultados, tal vez la más relevante es Berkshire, que es la compañía pues que maneja el multimillonario Warren Buffett, y como ustedes pueden ver técnicamente en el Standard & Poor's pues continuamos en esa zona importante entre los 2.460 a 2.480 puntos en la parte superior. Podríamos entonces ver, después de superar o de tratar de atacar esa zona de 2.477 esta mañana, que sería el máximo de las últimas 5 jornadas, si viéramos un ataque favorable a la zona de los 2.480 puntos, también podríamos ver una ruptura en la parte inferior de esa señal de agotamiento de nuestro oscilador de tendencia estructural hacia la zona de los 20 puntos. Un indicador adicional para poder tomar con mayor tranquilidad posiciones largas en las acciones en Estados Unidos nuevamente. En el mercado mundial de divisas, pues esas pérdidas de dólar continúan y están alcanzando una cuarta jornada consecutiva de pérdidas prácticamente contra todas las divisas. Esta mañana, pues después de darse a conocer esos datos en Estados Unidos de empleo, estamos viendo un dólar que trata de recuperarse, pero de todas maneras, como lo menciono, completa una cuarta semana de pérdidas contra todas las monedas a nivel mundial. Tal vez destacar el buen desempeño de algunas monedas emergentes, principalmente en Asia, y obviamente continuar monitoreando esa fuerte volatilidad que se está presentando en el rublo ruso a causa pues de esas investigaciones de las posibles intromisiones que hubiera afectado a este gobierno en las elecciones de Estados Unidos durante el año 2016. Para finalizar, pues en el mercado de petróleo, esta mañana estábamos viendo un retroceso del mismo hacia la zona de los $49 el barril. Recuerdo que actualmente estamos monitoreando esa señal de alerta de agotamiento que fue anunciada desde el pasado 2 de agosto, después de haber también alcanzado una valorización de más de 8% desde que anunciamos un alza en el precio del mismo sobre los $45 el barril. Tal vez la noticia más importante en el mercado de crudo esta mañana está directamente ligada con una posible compra que realizaría la petrolera más grande del mundo, Saudi Aramco, por cerca del 30% de PetroChina, en un negocio valorado en cerca de $2.000 millones. Esta noticia pues no ha sido confirmada de manera oficial, pero pues fue reportada esta mañana por el Wall Street Journal. También pues como ya lo mencionó Daniel anteriormente, el mercado pues bien pendiente del dato de plataformas activas en Estados Unidos. Les recuerdo que hace ya 3 meses hemos venido obteniendo unas sorpresas bien positivas en lo que tiene que ver con la reducción de inventarios, pero pues también es muy relevante tener presente el dato de perforaciones activas en Estados Unidos, ya que este dato anticiparía o podría anticipar, si continuara disminuyendo, podría anticipar incluso una mayor reducción de inventarios para el futuro. Gracias, Agustín. Estamos observando incrementos cercanos a 2 puntos básicos en la mayoría de mercados. Para el de Estados Unidos son 4 puntos básicos. Sin embargo, los niveles de tasas de negociación no son muy diferentes a lo observado durante la última semana. 2.26% para las
los tesoros a 10 años. Esta publicación entonces de una generación de empleo por encima de lo esperado, lo que hizo fue incrementar un poco la presión en este mercado, pero como manifestamos al comienzo del comité, las expectativas no han cambiado por el momento de manera sustancial. Interesante observar una dinámica alcista en las inversiones en lo que se considera son los bonos high yield o fondos high yield en los Estados Unidos, ingresos cercanos a los 195 millones de dólares para la última semana, frente a una salida que se había registrado en la anterior de 21 millones de dólares. Aquí lo que estamos observando es que estos ingresos de la última semana son uno de los ingresos más altos de la historia y pues muestra en cierta medida el acomodamiento que están haciendo los inversionistas con base en eso que manifestábamos, que a pesar de estas cifras de mercado laboral que se mantienen o que supondrían un sobrecalentamiento a la economía estadounidense, con los bajos indicadores de inflación pues mantiene la tranquilidad entre los inversionistas. Por otro lado, PIMCO recibió un récord de 52 billones de euros. Esto básicamente están ingresando en un fondo de inversión que están coadministrando con otra compañía que se llama CIO, con la que pues PIMCO pues en cierta medida está reversando toda esa mala situación que registraron en los últimos años y están mostrando incremento en sus fondos gestionados. Con relación a lo de la Reserva Federal, la probabilidad de incremento de tasa o de un nuevo incremento este año es de solamente el 40%, por lo menos en lo que viene descontándose por parte del mercado, y esto es otro eventualmente de los motivos de preocupación que hemos mencionado ya por cerca de 6 meses con relación a la falta de credibilidad que tiene la entidad en el mercado. Mientras tanto, la Reserva Federal en sus últimas proyecciones dadas a conocer en el mes de junio sigue muy inclinada a hacer al menos un incremento más este año, algo que pues, como manifestamos el mercado tiene, o para el mercado tiene baja probabilidad, está por debajo del 50%. Eso es todo lo que tiene que ver con el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde pues ya anticipamos algo de las expectativas de indicadores para el día de hoy. El día de mañana mediodía, muy importante, si la inflación llegara a descender de ese casi nivel del 4 al 3,5%, para luego empezar una senda alcista en lo que restaría este año a niveles cercanos al 4,40, de acuerdo a nuestro pronóstico. El día de ayer el ministro de Hacienda reveló su proyección de crecimiento para, sus proyecciones trimestrales de crecimiento. Ya había revelado su proyección de crecimiento del 2% para este año, pero las trimestrales no. De hecho, esto es bien interesante. En alguna rueda de prensa pasada, el ministro de Hacienda había manifestado que ellos no hacían estas mediciones de tipo trimestral, solo anual. Pero como en esta ocasión tiene el incentivo a revelar cómo es que va a ser la recuperación económica, obviamente tiene que hablar de estas cifras tan detalladas. Y pues ya reconocer que para este segundo trimestre de año las cosas no cambiaron, se mantuvieron muy débiles. El propio ministro de Hacienda tiene una proyección del 1,3% para este segundo trimestre del año. Nosotros tenemos una medición ahí similar, aunque estamos revalidando la posibilidad de que sea incluso un poco inferior. No sería muy alejado de este indicador. La conclusión es que lo peor siguió ocurriendo durante el segundo trimestre de este año y esperemos que efectivamente esa recuperación que estimamos pueda materializarse. Para el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, la recuperación es muy fuerte. Tercer trimestre de este año sería un crecimiento del 2,3%, cuarto trimestre del 2,8%, pero con estos indicadores dudamos mucho que se alcance esa cifra del 2% que tiene el gobierno. Nosotros, como hemos manifestado, estamos en la labor de hacer una nueva revisión a la baja de nuestro pronóstico, que es 1,7% actualmente. Y en línea con esto, el último informe trimestral del Banco de la República también habló de que las cifras de primer trimestre y las cifras preliminares de segundo trimestre muestran que estas han estado por debajo de lo que habían anticipado. Probablemente en las próximas semanas también anuncien una revisión a la baja de su pronóstico de crecimiento. Algunos analistas consideran que esa revisión va a ser muy moderada, solamente como del 1,8 al 1,7. En nuestro concepto creemos que existe rango adicional para que la envíe al 1,5%. Entonces, interesante ver acá estos temas de crecimiento. CEPAL también se pronunció sobre Colombia un poco tarde, revisó la proyección de crecimiento del 2,4 al 2,1, es decir, CEPAL es aún más optimista que el propio gobierno colombiano, algo que pues no hay que ponerle demasiado cuidado, pero sí hay que estar viendo qué es lo que están midiendo internacionalmente sobre Colombia.
En temas un poco más de corto plazo, los aportes hídricos durante el mes de julio estuvieron un poco por debajo del esperado, estuvieron al 90%, pero la capacidad de los embalses está alineado con lo que ocurre normalmente para un mes de julio, 80%. Esto, pues si bien es cierto, puede sonar un poco poco importante más bien para la toma de decisiones, pues recuerden que esto fue lo que originó el año pasado un fuerte incremento en los precios de la energía cuando la capacidad de embalses estaba muy baja y cuando tocó básicamente depender de generación diferente a la hídrica. Actualmente lo que está sucediendo es que la generación hídrica aporta el 90% del total de producción de energía en el país, está por encima de su promedio histórico. Seguramente el gobierno está haciendo presión para que ISA XM despache más este tipo de energía y reduzca el costo y de esta manera sirva para reducir la inflación en Colombia. Simplemente este nivel del 80% sirve para decir que las cosas pueden continuar tranquilamente esa senda de acercarse al 3% de inflación el próximo año. Y en el tema corporativo, me adelanto un poco a Natalia, pero Ecopetrol ya confirmó las fechas y horas de publicación de sus resultados. Hasta el momento solo sabíamos que el resultado se iba a publicar el 8 de agosto. Ya reveló pues, que éramos como estábamos anticipando, que iba a ser a cierre de mercado, y el 9 de agosto, 8:30 hora de Colombia, tendremos la conferencia telefónica en la que se presentará y se dará una exposición más amplia sobre los mismos. Eso es todo por ahora y los dejamos con Natalia. Buen día para todos, en línea con lo que ya Daniel mencionó y los anuncios corporativos. En la jornada de ayer se dieron a conocer los resultados referentes para el segundo trimestre del año de la Bolsa de Valores de Colombia, frente a los cuales damos inicialmente una lectura neutral. Vamos a ver en los resultados cómo los ingresos aumentaron ligeramente un 1,8%, donde se ve un panorama mixto, donde el deterioro en los ingresos ordinarios y en los ingresos de trading superaron las ganancias del segmento de no trading o el ingreso que vendría entonces por la parte operacional. Veremos que el segmento de trading asociado al mercado de capitales fue impactado por el mercado de derivados, que tuvo un retroceso del 12,3%, y el de divisas, que bajó entonces un 12,8%. Recordar que el segmento de trading ocupa un 33% de los ingresos totales, pero el segmento de servicios de tecnología, que hace referencia al segmento de no trading, aumentó un 27%, pero no fue suficiente entonces para contrarrestar la pérdida que veíamos entonces en los ingresos de trading. Sumado a esto, los gastos totales aumentaron un 17,2%, donde se ve un aumento bastante alto en los costos asociados a nuevos proyectos de la plataforma Sophos. Es un dato que, aunque no es recurrente, afectó fuertemente la utilidad operacional, que vemos retrocedió un 26,3%, y el flujo operativo también resultó golpeado por estos costos y el deterioro en los ingresos, por lo cual el EBITDA cae también un 20,4%. Al observar una gráfica ya de la evolución de los ingresos y de los márgenes operacionales y el margen neto, vemos cómo la evolución del margen operacional se mantiene cercano a los niveles recurrentes que observábamos el año anterior, en un 31%, y que aumentó entonces 10 puntos porcentuales frente al primer trimestre del 2017. Pero vemos entonces cómo la utilidad neta cae un 32%, y frente al segundo trimestre del 2006, pero se mantiene ligeramente por encima de los 5.000 millones de pesos. Damos una lectura entonces neutral a los resultados, ya que el impacto, aunque viene por rubros no recurrentes, que son los costos que vemos de la plataforma Sophos, pueden seguir presentándose hasta que se consolide totalmente todos los segmentos y veamos entonces que no haya impacto dentro de los resultados operacionales. Como vemos, la acción de la bolsa se mantiene entonces sobre los 24,90 pesos, muy cercano al nivel de los 25 pesos que hemos observado como uno de los niveles de consolidación en los últimos meses, y que continúa en línea con la tendencia positiva que fue anunciada desde noviembre del año anterior.
Recordamos que durante la próxima semana tendremos los resultados de Ecopetrol, Bancolombia y Celsia en la jornada del martes, el miércoles los resultados de ISA y el viernes los resultados de Cementos Argos. Pasando ahora con el análisis técnico del mercado local, el índice Colcap se mantuvo relativamente estable sobre los 1.477 puntos. Como vemos, se mantiene el mensaje de cautela dado que no ha confirmado el movimiento a seguir y monitorear entonces los dos niveles ya que hemos mencionado sobre los 1.480 y los 1.470 puntos. Pasando ahora con el análisis de la acción de Nutresa, la misma cerró sobre los 26.740 pesos. Como vemos, continúa con una tendencia positiva que ya lleva una valorización de más del 11% y se está acercando ligeramente al primer precio que estaría sobre los 27.000 pesos. Este es un nivel que no hemos visto desde el año pasado y que iría en línea con lo que es la tendencia tanto para el corto plazo, que ya vimos que fue anunciada desde finales de marzo del presente año, y en línea con la tendencia de largo plazo que vemos está mostrado por el oscilador y que continúa por encima de cero, por lo cual la perspectiva continúa siendo bastante positiva sobre este emisor. Y finalmente la acción de Canacol cerró sobre los 10.620 pesos, continúa con la tendencia positiva y de este rally que ya se prolonga por más de 3 meses, mantiene el movimiento, pero hemos observado que en las últimas jornadas se ha debilitado un poco el movimiento, por lo cual vemos que está intentando consolidar este nivel de los 10.600 pesos, el mismo que fue consolidado para finales del 2016, más exactamente en noviembre, y que sería entonces un nivel importante a considerar dentro de la acción, por lo que podría entonces llegar a estabilizarse y no continuar con este movimiento al alza por encima entonces de los 11.000 pesos. El peso colombiano, simplemente destacar la llegada pues a la zona objetivo planteada anteriormente, los 2.950 pesos durante la jornada anterior. Les recuerdo la señal de alerta a la baja que fue anunciada desde el pasado 27 de julio en el 3.020 pesos. Para la jornada de hoy podría intentar algunas posiciones cortas cercanas a los 2.960 pesos si llegara a presentarse o si llegara a ser visitada esta zona con objetivo muy puntual sobre los 2.950 pesos nuevamente. Felipe. Buenos días a todos. En el mercado de TES, aunque en las últimas jornadas habíamos estado recomendando compra en la zona comprendida entre el 6.50 y el 6.55, hoy, debido a la constante de las últimas jornadas en la cual el bid ha sido relativamente flojo, ha sido muy bajito, el mercado se encuentra en una zona peligrosa. Por eso todas las recomendaciones de compra que teníamos entre el 6.55 y 6.50, estamos recomendando salir de las posiciones, esperar cómo sigue la tendencia de corto plazo, pero muy probablemente si rompe el 6.60, 6.58, que lo pueden ver ahí, la media móvil 200. Esa ruptura de eso nos llevaría rápidamente al 6.75, 7.10. Es por eso que solamente recomendamos cortos en la ruptura de ese 6.58, 6.60, solo si lo rompe. Si no lo rompe, esperar todavía el trading de la próxima semana después de datos de inflación, pero realmente en estos momentos estamos desechando las posiciones largas debido a una posibilidad real de que el mercado pueda hacer una subida aún mayor en las tasas, en lo cual no queremos generar pérdidas grandes, sino estar siempre bien posicionados en el momento del mercado. Por eso mucha cautela en esa zona del 6.58, 6.60 frente a esa ruptura, venta con objetivos de 50 puntos básicos arriba. De resto, desearles a todos excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.